Hola y bienvenidos a este nuevo video sobre nuestra materia Ley Orgánica de la Función Judicial. Básicamente el objetivo de esta primera charla tiene que ver con analizar un tema. Vamos a ver dos temas que están íntimamente ligados, que son dos conceptos que se los va a trabajar durante la mayor parte de la carrera y que son los conceptos de jurisdicción y competencia. Entendiendo dentro de estos conceptos, pues vamos a hablar en primer lugar sobre jurisdicción y posteriormente a ello vamos a hablar sobre lo que se entiende por competencia. Primero, el tema de la jurisdicción lo encontramos a partir del artículo 150 del Código Orgánico de la Función Judicial. 150 y siguientes ustedes pueden ya encontrar todo lo que tiene que ver con el tema de la jurisdicción. Y como podrán ver acá, el artículo lo que hace es definir, indicando que la jurisdicción es una potestad pública para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y que esta potestad corresponde a los jueces establecidos por la Constitución y las leyes y que se ejerce según las reglas de la competencia. Entonces, en primer lugar, tiene que entenderse que la jurisdicción es un poder, ¿no? Es un poder, es una facultad que tienen ciertos órganos del Estado para dos cosas, para juzgar y para también hacer ejecutar lo juzgado. Es decir, que se pueda obligar a que aquello que sea resuelto sea posteriormente cumplido, ¿sí? Entonces, son dos facultades, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Entiendas entonces que la jurisdicción es ese poder, ¿no? Esa palabrita creo yo que es la clave. Entender que la jurisdicción es un poder que tiene ciertas autoridades designadas específicamente por el Estado para poder juzgar y hacer ejecutar u obligar a que se cumpla aquello que ha sido juzgado. Cuando hablamos aquí de la palabra juzgar, no me estoy refiriendo exclusivamente a materias penales. Entiéndase el término juzgar en un sentido amplio, ¿no? En todas las materias, penal, civil, laboral y demás. Ahora, esta jurisdicción, es decir, este poder del que estamos hablando, este poder que tienen las autoridades para poder juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, como habíamos visto, el artículo y en la Constitución también les habla de que esta jurisdicción se ejercen por los órganos específicamente determinados en la ley. De esta forma, entonces, vamos a ver que existen varios tipos de jurisdicciones. Hay varias formas a través de las cuales, o varios órganos que pueden ejercer jurisdicción. El principal, y que es el organismo que nos compete, al menos para el tema de esta materia, es la jurisdicción ordinaria. ¿Sí? La jurisdicción ordinaria. Yo les he puesto acá cuatro tipos de jurisdicciones en esta lámina, cuatro jurisdicciones: la jurisdicción ordinaria, jurisdicción indígena, jurisdicción constitucional y jurisdicción arbitral. Son cuatro formas o cuatro tipos de jurisdicción. En las cuatro estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es un poder que tiene una autoridad para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Es básicamente cuál es esa autoridad que va a ejercer ese poder jurisdiccional. Por ejemplo, en la jurisdicción ordinaria, que es la que corresponde, insisto, a nuestra materia, esta jurisdicción es ejercida por los organismos jurisdiccionales de la función judicial. Y aquí pues ya se lo ha visto en temas anteriores, los organismos jurisdiccionales de la función judicial, ¿sí? Que también vienen a ser entonces los órganos de la función, la jurisdicción ordinaria, estaría aquí en primer lugar entonces, como en una pirámide, la Corte Nacional de Justicia, que es el máximo organismo de justicia del país. ¿Sí? Este sería el máximo organismo de justicia. Luego de este organismo tenemos a las Cortes Provinciales. Por debajo de ellos tenemos a los juzgados y tribunales cantonales. Y finalmente a los jueces de paz.
Entonces, estos cuatro órganos, ¿sí? Estos cuatro tipos de organismos son los órganos jurisdiccionales de la función judicial que ejercen una jurisdicción ordinaria. Es decir, eh, ¿por qué se llama jurisdicción ordinaria? Porque es la justicia o el sistema de jurisdiccional común y corriente, el que se aplica en la mayoría de los casos, en la mayoría de los temas. Por ejemplo, si yo quiero presentar una demanda laboral, me voy ante un juez del trabajo, ¿no? Un juez cantonal. Entonces estoy accionando la jurisdicción ordinaria. O por ejemplo, si es que tengo un trámite, un proceso penal, igual me iré, activaré el mecanismo a través de la fiscalía. La fiscalía, si es que encuentra méritos, presentará su acción ante el juez de lo penal, ¿no? Y posteriormente ante un tribunal penal. Entonces, todo esto es jurisdicción ordinaria, ¿sí? Todo esto es jurisdicción ordinaria. Se llama ordinaria porque, vuelvo y repito, son los procesos comunes y corrientes, ¿sí? La mayor parte de casos se van a tramitar dentro de esta jurisdicción ordinaria. Ahora, adicionalmente a este sistema jurisdiccional ordinario, hay otras jurisdicciones un tanto especiales, ¿no? Son jurisdicciones especiales, porque acá vamos a ver, en cambio, que son otros organismos quienes se encargan de ejercer estos sistemas de jurisdicción. Por ejemplo, la Constitución, como ustedes conocen, reconoce, ¿no?, que adicionalmente a la jurisdicción ordinaria, también se podrá ejercer un sistema de jurisdicción indígena. ¿Cuál es esta jurisdicción indígena? Pues básicamente es ese poder que tienen los pueblos, las nacionalidades, para dentro de sus comunidades ejercer un sistema o administrar un sistema de justicia propio. Es decir, que ellos puedan internamente resolver sus controversias sin necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria. Esto obviamente ha generado un montón de conflictos, porque hay muchos casos que no se sabe exactamente o no hay una certeza sobre si es la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción indígena la que debería conocer. Entonces, pero entiéndase por jurisdicción indígena ese poder que tienen los pueblos, las nacionalidades indígenas para poder resolver sus controversias de forma interna, ¿no? Sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria. Luego también tenemos otro sistema especial. Este sistema se creó a partir de la Constitución del 2008, ¿no? de la última Constitución, la que está vigente. Y en este sistema, en esta Constitución, pues se creó un mecanismo especial a la que se le llama jurisdicción constitucional. Esto permite básicamente, y bueno, esto también se lo habla posteriormente en materias como Sala de Acciones y Garantías Constitucionales, o también cuando ustedes deben de haber estudiado ya Derecho Constitucional, se habla sobre esta forma de administrar justicia, ¿no? Es un sistema especial. Aquí vamos a encontrar a la Corte Constitucional primerito. Ustedes saben que la Corte Constitucional, por ejemplo, no está encasillada en ninguna de las 5 funciones del Estado. Si ustedes analizan, la Corte Constitucional no es parte ni de la función ejecutiva, ni de la legislativa, ni de la función judicial, ni de la función electoral, ni de la función de transparencia y control social. Es decir, la Corte Constitucional se forma o se establece en una especie de organismo superior a todas estas 5 funciones del Estado y por ello ejerce poderes o ejerce control sobre las 5 funciones del Estado, la Corte Constitucional, ¿no? Entonces, esta es una jurisdicción muy, muy especial. A través de estos mecanismos, pues yo puedo presentar acciones de protección, acciones extraordinarias de protección, acciones de habeas corpus, acciones de habeas data. Entonces, todas las garantías constitucionales que están reconocidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales. Entonces, esto es materia de derecho constitucional que, vuelvo y repito, deben de haberlo analizado ya previamente. Entonces, noten que esta es una jurisdicción diferente, ¿no? Acá yo tengo jurisdicción constitucional y es diferente de la jurisdicción ordinaria. Son acciones, son organismos diferentes que conocen estas acciones, entonces son
sistemas de jurisdicción diferentes. Y finalmente podemos mencionar a la jurisdicción arbitral, que, bueno, esto cuando se estudia la ley de arbitraje y mediación, ustedes deben de haber hablado sobre el sistema de arbitraje, ¿no? Como un mecanismo para resolver las controversias. En el arbitraje, pues básicamente es un tercero imparcial quien se encarga de quienes las partes libre y voluntariamente acuerdan que sea la persona que resuelva sus controversias. Esta materia, este tema arbitral, se aplica principalmente, casi que exclusivamente, de hecho, en temas comerciales. Eh, sí, principalmente es en temas comerciales, ¿no? Si es que hay algún incumplimiento de un contrato, podemos acordar que sea resuelto a través de un arbitraje. Entonces, de alguna forma, los árbitros, al momento de resolver esas controversias, están ejerciendo un poder jurisdiccional, por cuanto están juzgando y pueden, obviamente, hacer ejecutar lo juzgado. Entonces tenemos cuatro tipos de jurisdicciones, ¿sí? Pero entiéndase que el concepto jurisdicción es general, ¿no? El concepto jurisdicción se entiende por jurisdicción aquel poder que tiene una autoridad para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Luego vamos a ver el tema de la competencia, que como les decía está íntimamente ligado con el concepto de jurisdicción. La competencia, en cambio, es una medida dentro de la cual se ejerce la jurisdicción. De alguna forma es la manera en cómo está repartida la jurisdicción. Y esto puede ser en razón a diferentes criterios, como por ejemplo en razón a la materia, en razón al territorio o en razón a los grados de la persona. En razón de la materia, ustedes conocen que hay jueces, por ejemplo, que se encargan de resolver temas laborales, o jueces de lo civil, jueces de lo penal. Entonces, un juez de lo penal ejerce jurisdicción, pero tiene competencia exclusivamente para conocer asuntos penales. Un juez de lo civil ejerce jurisdicción, pero tiene competencia exclusivamente para conocer materias civiles. Entonces, la competencia es una forma a través de la cual se reparte la jurisdicción. Por ejemplo, también puede ser repartida en base al territorio. Un juez de lo laboral del Cantón Quito no tiene competencia para conocer temas que a lo mejor sean de competencia de un juez del Cantón de Ibarra, por ejemplo. Entonces, son jueces que tienen competencias distintas en razón al territorio. Entonces, la competencia es esa medida a través de la cual está repartida la jurisdicción. Y la jurisdicción es el poder, en cambio, que tiene una autoridad, ¿no? Establecida por la ley para poder juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Bueno, esperando que este tema haya sido de su interés, de su agrado y que le resulte útil para para nuestra materia, me despido y nos veremos en un próximo video.